Bueno, Luis, después de la última conversación en la que estuvimos hablando del factor humano en la transición digital, quedó pendiente hablar un poco de la transición digital en la Unión Europea. Si te parece, podemos hablar un poco de una serie de datos, valorar unos datos y luego pues analizar la realidad actual, que no deja de ser preocupante. Perfecto, Paulino, vamos allá. Bueno, pues he tomado como referencia el índice de la economía y la sociedad digital que emite precisamente la Comisión Europea. Y en ella me he dado cuenta, en primer lugar, que España como país está en el noveno lugar dentro de los 27. O sea que es una posición realmente muy interesante. Dentro de eso hay cuatro parámetros que son muy básicos en los cuales tenemos una puntuación que sí me gustaría analizarla contigo. Por ejemplo, en la conectividad. En la conectividad somos el tercer país dentro de la Unión Europea. Paradójicamente estamos hablando de los demás y tenemos, pues parece que unas infraestructuras muy, muy buenas. Sí, bueno, eh, puedo estar más de acuerdo nuevamente, ¿no? Es decir, yo creo que además eso ha quedado muy patente, ese dato ha quedado muy patente durante el confinamiento. Si recuerdas bien, durante ese confinamiento pasamos de la noche al día, nunca mejor dicho, de estar trabajando en nuestros puntos de trabajo a estar trabajando desde casa. Y en ningún momento podemos decir que las redes dejaron de operar. Es decir, estuvimos recibiendo servicios por parte de las infraestructuras de comunicaciones con las necesidades de calidad de servicio que en general las aplicaciones nos demandaban. Y eso no es gratuito. Quiero decir, cuando se hizo el planteamiento de estas redes, el diseño, la planificación de esas redes, se hizo con criterios técnicos al uso, concibiendo factores de estrés sobre esas redes importantes, que han demostrado que los modelos que habitualmente manejamos los ingenieros de telecomunicación responden incluso a condiciones de estrés como las que se dieron en aquel periodo de tiempo, ¿no? En aquellos 3 meses. Es decir, las redes, esas infraestructuras fueron diseñadas acorde a las necesidades y lo que es más importante, ¿no? Es decir, realmente tenemos una presencia relevante en infraestructuras de comunicaciones. Y voy a ir a un ejemplo muy claro, las redes de comunicaciones móviles. Es decir, es cierto que en determinadas zonas muy concretas podemos experimentar una degradación del servicio, zonas muy concretas, pero en general, y en general quiere decir mucho más allá de las grandes urbes o medianas urbes o pequeñas urbes, estamos recibiendo un servicio que en el 99,9% de los casos está por encima del que se está recibiendo en muchos países de Europa y, por supuesto, de Norteamérica y de otras latitudes y longitudes del globo terráqueo. Es decir, ese valor que extraes de esa clasificación responde fidedignamente a lo que es la realidad. Sí, 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 sí. Yo tengo la intuición, me puedes corregir si me equivoco, de que esto que estamos normalizando, la fibra óptica, todas las infraestructuras que son realmente muy estables y muy potentes, no está tan generalizado en otros países. Es un proceso que sí, de alguna forma, se tiende a ejecutar, ¿no? De alguna forma es una situación en la que es sí o sí. Pero es verdad que los tiempos son distintos, ¿eh? Es decir, en España ya tenemos un importantísimo despliegue de lo que se llama, ¿no?, la fibra hasta el hogar, ¿no? Es decir, estamos viendo que la fibra está llegando casi hasta los 50 metros de proximidad de nuestra casa y a nuestra casa propiamente, ¿de acuerdo? Es decir, estamos realmente en una situación en la cual los despliegues en España están desarrollándose
con mucha agilidad, ¿de acuerdo? Eso que se va a ir dando en otros países, bueno, pues es verdad que no se ha desarrollado con ese vigor, ¿no? E insisto, y lo mismo sucede con las infraestructuras de comunicaciones inalámbricas, es decir, tenemos un despliegue muy importante por parte de los operadores, ¿no? A de ello, pues evidentemente, pues aún nos quedan en zonas rurales, pues nos queda en torno a 1,5 millones que no están recibiendo los servicios como deberían recibirlos, es decir, no tienen una internet en sentido amplio, ni en red cableada, ni en red inalámbrica, ¿no? Y evidentemente eso de alguna forma conforma una parte importante socialmente hablando, porque sienten una marginación, ¿no? Y a eso hay que dar respuesta, ¿de acuerdo? Sí, 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 Pero sí. bueno, eso ya lo he dicho, que también es verdad que son algunas de las distorsiones en los modelos de despliegue que se han ido incluso promoviendo desde la propia regulación, ¿no? Es decir, el 99,9%, claro, el 99,9% refleja lo que son las ciudades, ¿no? Esencialmente. Entonces, claro, queda ese 0,001% que es muy relevante porque son 1,5 millones de personas que no están teniendo todavía el servicio, pero bueno, esperemos que eso de alguna forma llegue, ¿no? Siempre he tenido por ahí, ¿no? En algunos foros, ¿no? Es decir, también está muy ligado al modelo, ¿no? Al modelo que existe en la actualidad, ¿no? Es decir, siempre digo que había un modelo que yo creo que estaba muy bien, ¿no? Y que se ha mantenido en muchos países, ¿no? Ese modelo que en cierta forma, no dirá de monopolio, pero sí de unos cuantos operadores frente a un modelo en donde hay demasiada quizás competencia, y eso priva que lo que antes hubiese sido un despliegue en zonas de ese tipo, pues ahora existan ciertas reservas, porque claro, al ser una competencia tan abierta, pues en otros frena, en ese caso, en entornos donde el retorno es a muy, muy largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra variable que hace que estemos en esta posición del ranking tan interesante es precisamente que los servicios públicos digitales están muy potenciados en este país. O sea, a mí personalmente me ha llamado la atención porque realmente es una buena posición la de España como país, el 9º lugar, y en esto, bueno, somos los séptimos. No, digamos, no estamos en ranking como en el tema de la conectividad, que realmente somos el 3er país según este informe, pero bueno, en servicios públicos digitales somos el 7º sobre 21, o sea que realmente hay una infraestructura potente en este momento. Sin duda. Y es una cuestión de tiempo. Una vez que se tiene la Sí. infraestructura, el servicio tarde o temprano se pone en marcha, ¿no? Es decir, pero es verdad que el servicio también lleva su tiempo, pero yo creo que también es indiscutible, ¿no? Cómo nos ha cambiado la percepción de esos servicios públicos. Es decir, hasta hace 2 años yo diría que mucha gente era desconocedora de la cantidad de trámites que uno puede realizar a través de Internet, ¿no? ¿Cuántas veces íbamos a un ayuntamiento para obtener el registro censal correspondiente, ¿no? Ahora ya todo eso sabemos, lo hacemos a través del servicio digital correspondiente, nos ahorramos tiempo, traslados, etcétera, etcétera. Y eso sucede con una plétora inmensa de servicios, en algunos casos aún muy desconocidos, incluso para los más avezados, ¿no? Es una cuestión, como digo, de uso. Y el uso nuevamente también conlleva la demanda, pero lo importante es que tenemos infraestructuras. Si no hubiera infraestructuras, lejos estaría el servicio de ponerse en marcha. Exactamente. Es decir, lo que se aprecia es que tenemos infraestructuras, como muy bien dices, sin embargo, donde flaqueamos, entre comillas, ya es en el tema del capital humano. Es decir, hay todavía un porcentaje importante, hay un porcentaje, según este informe, del orden del 36% de la población activa que no tiene las competencias digitales básicas. Un 36% en el 2022 es Mucho, una cifra, es es mucho, es una una cifra cifra alta. importante. Sí, y eso está correlacionado con el dato anterior. Es decir, si no hay una demanda por parte del usuario potencial, existe una mayor inercia a que ese servicio público se ponga en marcha. ¿De acuerdo? Es decir,
al final lo que demuestra el estudio es que de una coherencia absoluta, ¿no? Tenemos infraestructuras, cierto, lo que nos faltan son habilidades digitales que hagan uso de esas infraestructuras, ¿de acuerdo? Y eso nuevamente es una cuestión de cultura, de tiempo y de inversión. Es decir, el que tenemos casi, en números positivos, casi la mitad de la población, en números gruesos, que no tiene competencias para acceder a los servicios digitales, pues es un valor importante, muy importante, que debe indicar que son necesarias acciones masivas para reducir ese ratio. Eso es fundamental, ¿eh? Y para que esas infraestructuras digitales desplegadas se exploten de la forma más conveniente posible. En lo que peor estamos es precisamente en la integración de la tecnología digital en las empresas y sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Es evidente que hay un déficit, además es que por lo que tú dices está todo interrelacionado, pero es una pena. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo en las pequeñas y medianas empresas para potenciar la transición. Es fundamental, ¿no? Es decir, pero nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Claro, el día a día de la pequeña y mediana empresa les impide mirar, llamémosle, a 1 kilómetro de distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la inmediatez de lo que tienen en los siguientes 500 metros es lo que les ahoga, ¿no? Entonces nuevamente, ¿no? Es una cuestión de recursos. Oiga, demos unos recursos adicionales para que esa pequeña y mediana empresa, entendámosla, que no estamos hablando de una empresa pequeña y media en la cual hay una pequeña cadena de producción, no, simplemente a lo mejor una empresa que se dedica al sector, en el sector de la alimentación. Bien, pues ahí realmente el facilitarles un conjunto de herramientas digitales que les permitan un seguimiento o una trazabilidad de su producción, una trazabilidad de su consumo, una trazabilidad de distintos parámetros, les facilita su día a día brutalmente, les reduce costes, les permite confeccionar un conjunto de soluciones mucho más atractivas para el consumidor, les permite conformarse a las distintas necesidades de los distintos consumidores. En definitiva, les hace más competitivos. Bien, pero para eso, evidentemente, deben disponer del tiempo, los recursos, las capacidades para poder mirar a 1 kilómetro de distancia y no estar mirando en los siguientes 10 metros, porque para ellos, evidentemente, los siguientes 10 metros es caerse o seguir corriendo, ¿no? Entonces, está todo nuevamente relacionado, ¿no? Está todo nuevamente relacionado y, por supuesto, obviamente, en aquellos casos en los que no existen competencias digitales, el formarles nuevamente implica una inversión. Ahí se atisba un poco cómo va a evolucionar la titularidad de las empresas en cuanto que las empresas que vayan lentas, que no vean el futuro desde el punto de vista que estamos analizando ahora, se van a quedar. Absolutamente, ¿no? El símil que siempre pongo es el del idioma, ¿eh? Es decir, tradicionalmente, pues aquí hemos sido muy, digamos, reacios, ¿no? A aprender el idioma, ¿no? O idiomas más allá de nuestro idioma cotidiano, ¿no? Y eso nos ha reducido muchísimo, digamos, nuestra competitividad en entornos internacionales, ¿no? Es decir, la verdad es que uno está con los finlandeses y hablan su inglés, cuando no además el alemán, fantásticamente, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa en Grecia, ¿no? Es decir, la población griega habla el inglés fantásticamente, etcétera, ¿no? Es decir, y eso, de alguna forma, te hace ser más competitivo. No sé si en el ámbito del turismo, pero en otros ámbitos también, ¿no? Y lo mismo pasa con estas tecnologías, ¿no? Es decir, el hecho de que seamos reacios, o porque no tenemos tiempo, medios, lo que sea, en definitiva lo que nos está haciendo es que ese gap, ¿no? En digital se traduce en un gap competitivo, ¿no? Y a lo cual es fundamental poner un remedio. Y eso pasa, evidentemente, por dotarles de medios a aquellos que realmente lo necesitan, que son, en este caso ya lo estás diciendo, ¿no? La pequeña y mediana empresa que tiene pues es un diferencial respecto a otros entornos brutal, ¿no? Tú como profesor universitario tendrás una opinión muy ajustada, pero aquí entiendo que el programa Erasmus ha sido fundamental.
fundamental o clarísimo, es decir, es el que realmente ha abierto ese concepto de internacionalización de los estudios, de los estudiantes, de los distintos actores, de forma definitiva, claro. Eso te abre, ¿no? Te abre a un mundo en el cual los estudiantes se dan cuenta que deben conocer el idioma, que no solo vale saber cálculo integral y diferencial, sino que además tienes que conocer el idioma y además debes ser capaz de adaptarte a otras mentalidades, debes ser capaz de hacerte acoger fácilmente en otros entornos, etcétera, ¿no? Y obviamente eso dispara, evidentemente, la percepción de lo relevante que es. En este caso estamos hablando del idioma, porque lo de las TIC lo tienen muy asumido, ¿no? Es decir, la necesidad de la formación TIC la tienen muy asumido. Aún así, a veces hay que, no en los estudios más técnicos, obviamente, pero en otros ámbitos, hay que reforzar eso, ¿no? Hay que reforzar eso. No nos imaginamos los estudios, digamos, un entorno hospitalario donde no hayan TICs, ¿verdad? Es decir, es impensable, ¿no? Bueno, pues eso que es tan real ahí, ¿no? Tiene que ser real, pues también los entornos de traducción, por ejemplo, ¿no? De interpretación, etcétera. En fin, esa es una realidad que se tiene que dar en todas las dimensiones y facetas, ¿no? De nuestra profesión o profesiones. Bueno, Luis, pues vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos hecho una radiografía básica, pero puede ser muy ilustrativa de cuál es la situación de nuestro país en la Unión Europea y un poco de en qué factores y en qué aspectos estamos mejor y en otros estamos no tan bien, pero es paradójico. Me ha llamado la atención, repito, de que no estamos tan mal, y mucho menos, ¿eh? Sin duda, el estudio refleja muy bien lo que es la realidad en España, la realidad en Europa, esos valores, y además les hemos encontrado una lógica muy rápida, ¿no? Y muy evidente. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos en contacto, si te parece. Perfecto. Muchas gracias, Paulino. Venga, Seguimos en pues contacto. Hasta vale. luego. Un saludo, hasta luego. Un saludo.